Ingenieras y ingenieros, buenas tardes, ¿cómo han estado? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted? Muy bien, muy amable, muchas gracias. Permítame, yo comparto la pantalla para que veamos el tema de hoy. Ok, entonces vamos a empezar nuestro penúltimo tema programado y es la aritmética de punto flotante, ¿sí? Entonces, para hablar de eso de aritmética de punto flotante, hay que hablar del estándar 754 versión 2019 de la IEEE para aritmética de punto flotante. Ellos dicen punto flotante, nosotros decimos coma flotante, ¿sí? El estándar fue liberado el 22 de julio del 19, ¿sí? Parece que tiene unos problemitas, ese estándar, ¿sí? Está aprobado, pero como que tiene unos problemas. Ok, todavía no se están construyendo máquinas con este estándar mientras no se solucionen ciertas situaciones que hay en el estándar con el manejo de ciertos casos de cálculos con números en coma flotante o punto flotante para ellos, que son nuestros números reales, ¿sí? Entonces, en Wiki ustedes pueden encontrar coma flotante, pues el término en castellano para nosotros del asunto de la coma flotante. Y todo gira alrededor de ese estándar IEEE 754. Muy bien. ¿En qué va a consistir todo esto? En que cualquier número real, a ver, yo hago esto más grande, no necesita que sea pequeño, que cualquier número real puede ser representado con 3 números enteros. Y ahí está el truco que nosotros hacemos en computación porque las máquinas de Turing no son capaces de manejar números reales. Entonces, simulamos los números reales, los simulamos como números en coma flotante, por eso no se les dice reales, sino en coma o en punto flotante, y utilizamos 3 enteros para poder construir nuestra representación del número real. Nunca va a ser precisa esa representación, porque hay números reales muy sencillitos, pero hay números reales muy complicados, en el sentido de que algunos de ellos tienen muchos decimales, o algunos de ellos incluso tienen réplicas de decimales, tienden al infinito a repetir secuencias completas de números decimales. Entonces uno dice, ¿cuándo terminas en número real? Pues nunca, en teoría nunca. Adicionalmente, hay que entender que la restricción de memoria del computador, que es la que no nos permite escribir cualquier número real, también tiene que solucionar problemas de los números reales como son el infinito y el menos infinito. ¿Sí? Esos valores especiales existen. Y como ustedes entenderán que acercándose al cero, por la izquierda o por la derecha, hay muchos números e incluso por la derecha el intervalo 0 cerrado, 1 abierto es el intervalo de la estadística, y a veces la estadística requiere muchos decimales para hacer sus cálculos. Entonces, la computación ha asumido que existen cosas que no se pueden representar. Y aunque se obtenga un resultado, el resultado que se obtiene no debe ser interpretado como el resultado de la operación. Entonces aparecen los NANs, los NAR a number. Nosotros en computación somos capaces de crear cosas que no son números y se obtienen como resultados, ¿sí? Nosotros también tenemos problemas con números que
siguen siendo números, pero desbordan la capacidad del computador y que no hay forma de representarlos, pero no son el infinito ni el menos infinito, ¿sí? Entonces, la computación le puso muchos límites a la ciencia, que es la que más utiliza los números reales, diciéndole que las máquinas de Turing son capaces de hacer cálculos que tienen cierto nivel de precisión en el resultado, ¿sí? Entonces, esa es la palabra que más peso va a tener en el uso de la arquitectura de hardware y la programación relacionada con números reales. Y es que hay que determinar con qué grado de precisión hay que pedirle al procesador que ejecute los cálculos, ¿sí? Entonces, de acuerdo con eso, la precisión me arrastra a un concepto de tamaño. ¿Cuántos bits voy a utilizar yo en esos 3 números enteros? Ya los vamos a mirar. ¿Cuántos bits voy a utilizar yo en esos 3 números enteros para que la amplitud de los valores sea mayor o menor? Entonces, al científico que utiliza computadores, hay que aclararle que debe restringir sus experimentos o sus cálculos a las capacidades del computador, ¿sí? Hay una forma de sobrepasar las capacidades de cálculo que tenga la computación en números de coma flotante, y es trabajar los números como cadenas de caracteres, en la que cada posición haya un dígito decimal representado. Y entonces usted ya sí se puede poner a pensar de qué tamaño puede ser una cadena para poder almacenar un número real que tenga muchos decimales. Y uno entiende que una cadena de caracteres tiende a no tener un límite específico. Uno la puede ir redimensionando permanentemente para que aumente su tamaño y pueda almacenar mayor cantidad de números. Si se está usando ese método para trabajar números enteros, perdón, números reales que tienen una precisión muy grande, ¿ok? Por ahí hay unas personas que se ganan la vida calculándole el próximo decimal a pi. Y bueno, hay gente que trabaja oliendo axilas. Bueno, que alguien calcula el próximo decimal de pi o el próximo primo. Hay gente que vive de eso. Y para hacer eso necesitan computación especial. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a escribir nuestro dichoso número real en términos de computación? Vamos a utilizar lo mismo que nos dice la notación científica. Todo número real puede ser representado por un coeficiente que está multiplicado por una base numérica elevada a un exponente, ¿sí? Yo creo que eso no tiene nada de extraño para nosotros. 3 por 10 a la 5. Y ahí quedó. Como ustedes ven, yo no dije ningún número real, pero eso es un número real si lo utilizo esa forma de representación. Que los números enteros se representan como ellos son, sin ningún problema. Ok, entonces, características de estos 3 elementos que nos dice la ciencia. El coeficiente tiene signo. La base no tiene signo. Y el exponente tiene signo. Ok. Entonces tengo que agregarle esa característica a la composición que le vamos a hacer en computación a nuestros números reales. La base es predeterminada.
Entonces, en nuestro sistema decimal, pues la base es 10, eso no hay ningún problema, y los científicos y las personas que trabajan con números reales, pues escriben sus números en notación científica y ponen el 10 porque hay que ponerlo, pero para todos nosotros queda sobreentendido que todos los números que leemos están en base 10. Pero en computación, nuestra base no es la base 10, sino la base binaria. Ok, es la base binaria. Por lo tanto, el número que se almacene y el número con el que se vaya a operar en el procesador a través de un código escrito que utilice las capacidades de coma flotante que están disponibles, debe entender que los números con los que va a operar son números en base 2. Aunque nosotros, abriendo el Excel, sin ningún problema, simplemente escribimos 75,689 y ahí nos quedó. Debe quedar claro que eso es un número real, pues para casi todos creo que lo que estamos en esta reunión, y que lo escribí en base decimal, pero estoy escribiéndolo usando un computador. Por lo tanto, en el interior del almacenamiento de esa celda D4 debe haber ese número escrito en binario. Hay que escribirlo en binario, porque es que así es que funciona este asunto de la computación. Por lo tanto, debe haber una actividad de software que cree la corriente de bits que representan ese número real decimal a su correspondiente en binario. También hay que hacerlo con un entero. Si yo escribo 45 acá, eso también tiene que quedar almacenado como un binario dentro de la memoria del equipo, para que pueda habitar el equipo, tanto en la RAM como en los registros del procesador. Pero esta conversión es un poco más sencilla. Y ustedes entenderán que esa conversión se puede hacer en software, pero a esta altura del partido ya tienen que haberla convertido en hardware. Entonces, pues uno escriba lo que escriba, inmediatamente queda almacenado como debe quedar almacenado. Entonces, nuestro problema es, oiga, ¿y cómo representa un número aparentemente real como un número binario? Esa es nuestra primera pregunta. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, nuestra problemática va a girar alrededor de este asunto. Nosotros vamos a decir que nuestro número real, ese 75,689 que escribimos ahí en Excel, va a quedar representado en una corriente de bits que debe tener un tamaño asociado a palabra o a byte, en el que el bit más significativo, digámoslo así, el que tiene la primera posición de la corriente de strings, la corriente de bits, perdón, me va a indicar el signo del número. Entonces ya resolví el primer problema cuando veíamos el formato de notación científica que decía que todo número real se representa por un coeficiente multiplicado por una base elevada a un exponente. Entendido que el coeficiente y el exponente tienen signo, la base siempre tiene que ser positiva. Entonces no hay problema, es un signo, no hay que guardarlo siquiera, porque es que ya el número está escrito en la base, entonces la base se omite.
porque está escrito en la base, porque están en unos y ceros. Entonces, el primer bit, el primer bit de la corriente de bits va a indicar el signo. Y nosotros ya sabemos que en computación es al revés que en la matemática y en la lógica de calle que tenemos en la cabeza, que el 1 es negativo y que el 0 es positivo. Ok. A continuación, ponen el corazón de un número real, que es el exponente de la base. Porque tener el número sin saber en dónde vamos a poner la coma que separa la parte entera de la parte decimal es no tener nada, ¿sí? Porque es que daría lo mismo, si fuese esa la idea, estos dos números serían idénticos, y no. Ocurre que el de la celda B3 tiene la coma a la derecha del 9, y el de la celda D4 tiene la coma a la derecha del 5. Y el 5 y el 9 no es el mismo número, pues, de entrada, ¿sí? Entonces, no es lo mismo. Entonces, el exponente es el corazón de un número en coma flotante y va a representar lo que realmente debe ser el exponente del número en base binaria para que quede bien almacenado. A continuación viene el número, ¿sí? Entonces usted tiene que razonar lo siguiente. Aquí viene el número como tal, y lo que yo voy a utilizar como exponente es en qué posición debería yo colocar la dichosa coma decimal. Por lo tanto, lo que hay escrito aquí para el número 75,689, lo que hay escrito ahí es el número 75689. Y por lo tanto, si este es el número original y esto es lo que estoy almacenando, entonces el exponente debería valer ¿cuánto? Esa es la pregunta. Entonces, para hacer esa pregunta, a mí me tienen que decir, oiga, usted tomó este como original. A ver, yo agrando esto. No hay necesidad de verlo. Usted me entregó este dato como original y yo lo guardo así. Pero espere un momento, cuando lo guardo así, ¿en dónde quedó la coma? Y entonces yo le cuento que este sistema hace lo siguiente. Pone la coma ahí. De tal manera que todos los dígitos del número real son considerados importantes. Tanto la parte entera como la parte decimal. No se excluye la parte entera del real, porque la va a excluir a razón de que eso hace parte del número. El número real no solamente es su parte decimal, también es su parte entera. Ah, ok. Entonces, si está así el número, yo ya sí puedo calcular cuál debe ser el exponente. En este caso de la base 10, para almacenarlo en ese campo que me están diciendo exponente. Entonces, si esto hay que volverlo 75,689, entonces hay que multiplicarlo por 100. Por lo tanto, el exponente de la base 10 es 2. Y como el número es positivo, entonces ponemos un 0 en el bit de signo. Y nos quedó almacenado 0, 2,
yo ya no colocaría este 0. ¿Para qué voy a colocar este 0 si sé que todos los números son llevados a esta expresión? Entonces, nos comemos la coma, porque la coma no es un número, y nos comemos el 0. Y me puedo almacenar eso de esta manera. Entonces, eso es lo que quedaría almacenado si el computador trabajara decimal. Ahora, tienen que imaginarse eso en binario. Y eso es lo que me muestra entonces aquí el ejemplo. Me están diciendo, oiga, el primer número del ejemplo es negativo. Su exponente en binario es este. Y el número como tal es este. Y yo sé que aquí hay una coma y algo. Profe, ¿por qué y algo? Entonces le voy a explicar qué es lo que hace la computación. Coge el número que yo le doy en representación binaria, ¿sí? Entonces, si yo cojo un número en representación binaria cualquiera, permítame esto, 5632, usted observará que en este componente binario hay 3 ceros a la izquierda y aparece un 1. Listo. Si quiere, escribimos otro número cualquiera al azar. 84.611, pongámoslo también impar. También observarán, no es que siempre se cumpla que tienen que haber 3 bits en 0, sino que al representar este número, que ustedes vieron que yo lo escribí en decimal, y mire aquí su conversión a binario, este número no es real, ¿ok? Pero la explicación sirve. De todos modos, este número o cualquier número por lo general va a tener un 1, un bit en 1 que está más a la izquierda, excepto el 0. Listo, es el único número que no va a tener un bit en 1 en ningún lado, el 0. Exceptuando el 0, ingenieras e ingenieros, todos los otros números, cualquier número que lo escribamos en decimal y lo llevemos a binario, va a tener un bit en 1 más a la izquierda. Todos, excepto el 0. Entonces el 0 debe tener un tratamiento especial. Si ese es el caso, entonces, y suponiendo que este fuese un número real, ¿qué va a guardar en esta parte? Permítame, yo corro esto, en la parte significativa o en la mantisa. Pues uno dice, guarde todo lo que está ahí. Y uno dice, ¿pero para qué va a guardar ceros? Lo hice con el ejemplo de los decimales. ¿Para qué vamos a guardar ceros? Ojo, y si el número, ceros a la izquierda, obviamente, y si todos los números tienen un 1 más a la izquierda, ¿para qué vamos a guardar ese 1? Hombre, ¿cómo que no vas a guardar un 1? Si ese 1 hace parte del valor del número. Para poder calcular el número, hacer cálculos con el número, necesitamos ese 1. Y uno dice, sí, tienes razón. Ese 1 sí tiene importancia cuando se calcula el valor del número. Pero si la regla dice, votemos todos a la izquierda del primer 1 que aparezca, está muy entendido porque votamos, perdón, votemos ceros porque votamos esos ceros. Pero si el 1S siempre aparece, no es que no lo vayamos a utilizar, sino que no lo almacenemos. Ahorrémonos un bit. Cuando vayamos a hacer operaciones con el dichoso número en coma flotante, tenemos que hacer aparecer el 1S. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo que hay aquí,
todos estos números deberían tener un 1 aquí adelante. Se llama el bit J y es uno de los bits fantasmas que tiene la computación. Uno sabe que cualquier número real almacenado en el equipo le falta un bit. La electrónica crea ese bit en el momento en que el operando debe entrar a jugar dentro de una instrucción de cálculo. Lo hace aparecer. Magia. Aparece el 1 más a la izquierda del número real que estamos tratando de representar. Entonces nos ahorramos un bit. El costo de tener que construir una máquina especial para poder hacer cálculos con números que están representados en este despelote, porque esto es un despelote. El signo de el exponente de la base que no se ve y después el número. Oiga, esto no se parece a la notación científica. La notación científica decía primero coeficiente con su signo, segundo base con su exponente y su signo. Y las chicas y chicos de la IEEE decidieron que como la electrónica cuando se carga y se descarga al hacer operaciones con reales, debe seguir el modelo de pila de las máquinas de Turing, entonces tener este resultado en este formato permite almacenar eficientemente el número en coma flotante en los espacios de memoria donde deba estar. Sí, esa es más o menos la idea de por qué es un despelote los números en coma flotante en computación. Dicho eso, entonces nosotros podemos encontrar lo siguiente, ¿sí? No, este no es el que yo quería mostrarles, es este, el del 754. Es. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de almacenamientos en coma flotante, aquellos que pueden representar los números reales de la matemática y de la ciencia, podemos trabajar en computación? Entonces ellos me dicen, para la base 2, es que se puede trabajar otra base, la base 10. Lo que pasa es que está un poquito más restringida que la base 2. Pero la computación es tan contempladora y tan mimada con los humanos, y sobre todo con los occidentales, que un pedazo de la electrónica del procesador, solo la del procesador, es capaz de trabajar directamente números decimales. ¿Sí? Entonces uno ya sospecha que cuando está construyendo software, no es trivial para el compilador escoger cuál tipo de formato de representación de los datos va a activar en el procesador para hacer los cálculos que está pidiendo la aplicación que uno está desarrollando. ¿Sí? El compilador le tiene que echar una miradita al código, a husmear, a buscar usted qué escribió como potenciales números. ¿Esto va a aguantar números muy grandes o números medianos o números pequeños? Porque es que de acuerdo con eso yo genero código ejecutable que active tal porción del procesador. Si son nuestros for igual 1 to 30, suma igual a suma más i, yo meto la mano en el fuego y saco al diablo de que eso no se hace en binario. Eso debe hacerse en la máquina decimal. Porque es una tontería del 1 al 30 y esa suma dará un número inferior a 1000.
Entonces, eso no necesita uno despelotarse con todo lo binario, sino que si tengo un componente decimal, pues tírale los cálculos al componente decimal. Será un cálculo más lento comparativamente con el binario, pero es que para el for que nos pusieron, no creo que el usuario esté desesperado por saber cuánto le da la suma de for igual 1 to 30. Sí, más o menos esa podría ser como el razonamiento. Total, el procesador tiene todos los circuitos ahí disponibles. Es el mismo código ejecutable de la aplicación la que le dice al procesador, vea, voy a trabajar con esto, voy a trabajar con esto otro. El procesador no la piensa. Entiende que ese código ejecutable ya viene optimizado para usar los recursos que él tiene. Y si pidió activar esta circuitería, debe ser porque eso lo decidió un compilador. O sea, el procesador parte del hecho de que todo el software viene compilado. Con lo que nosotros hacemos al bajo nivel, violamos ese principio. Es que cuánta gente desarrolla en bajo nivel, cuántas aplicaciones reales, potentes, que estén en todo el mundo, tienen pedazos grandes o están completamente hechas en bajo nivel. No son muchas, eso no es real. Listo. Entonces, a mí me dicen que yo puedo utilizar binarios de 16, de 32, de 64, de 128, de 256. Y ahí están los nombres: media precisión, simple precisión, doble precisión, cuádruple precisión y óctuple precisión. Parece budista esto, el noble óctuple camino del budismo. Ok, para estos que se llaman binary, por supuesto, la base es 2. Muy bien, número de dígitos que se pueden manejar en cada una de las precisiones: 11, 24, 53, 113, 237. ¿De qué está hablando, profe? De número de dígitos binarios. O sea, que para cada una de estas precisiones me están diciendo, oiga, el número que usted pueda representar puede usar 11 bits, 24 bits, 53 bits, 113 bits, 237 bits. Entonces uno dice, oíste, 237 bits. Científica. 2 elevado a la 200, perdón, bueno, elevado a la 237, igual, menos 1, eso no va a cambiar el resultado. 2,2085, esa chorrera, por 10 a la 71. Como eso tiene un bit aislado para el signo, entonces multipliqué eso por 2 para entender el rango completo de números que se pueden representar con 237 bits. Yo sé que el número no es muy grande, pero es grande de todos modos, ¿sí? 10 a la 71 es correr esta coma 71 números más allá y agregarle los ceros que sea para tener el número correspondiente. Si cada 6 ceros hacen 1.000.000, entonces permítame, yo borro esto, 71 dividido 6, entonces eso da 2, yo no sé decir eso, 2 undecillones, 2,2 undecillones. Yo nunca había dicho esa palabra en mi vida, porque ese número, pues, ni en plata uno entiende qué quiere decir eso. Undecillones. Hay gente que habla de billones y trillones y hasta cuatrillones, pero a la 11.
No es muy normal el número. Está grandecito el berraco número ese. Ok. Desde el punto de vista decimal, ¿cuántos dígitos decimales corresponden a esta cantidad de bits? ¿Cierto? Si son dígitos binarios, son bits. Entonces ahí me dicen, en la media precisión, cuando usted trabaja con 16 bits, consigue 3.31 dígitos. O sea, eso es el número, la cantidad de dígitos que tiene mi número. En 256, 71, preciso, lo que nos dijo, bueno, el 71 que había aquí en la anterior operación. ¿Ok? Entonces esa es la cantidad de dígitos en decimal que se expresan en esta cantidad de bits. Ahora, resuelto pues la parte del significando, mi número, el exponente. Porque yo ya sé que a estos bits le sumaré el del signo. Y entonces 12, 25, 54, 114 y 238 para el número. Ahora el exponente de la base. Y entonces le asignan 5, 8, 11, 15 y 19. Este de 19 pues es una obscenidad. Con esos bits, ¿cuál es el máximo exponente en decimal que yo puedo obtener? Entonces, para la precisión media, 4,51. Y yéndonos pues a la bestia de 256, es un número elevado a la 10, es un número por 10 a la 78.913,2. Una bestia de número. No, definitivamente. Ok. Entonces, por eso el exponente es el corazón del número en coma flotante, porque bueno, ya tenemos la chorrera de bits y en dónde ponemos la coma. Y entonces aquí me están diciendo, tiene hasta esta cantidad de posiciones para poner el número. Oiga, profe, pero es que aquí dice 307 y eso implicaría correr la coma 307 posiciones. Sí, ok. Y aquí usted solamente tiene 53 bits. Eso no le va a cuadrar nunca. Es que nunca le va a cuadrar. Si usted echa ojo, nunca le va a cuadrar. Bueno, aquí sí le cuadró, pero en los otros casos nunca le va a cuadrar. Usted entenderá que la cantidad que se está expresando tiene el exponente expresado en binario. Al convertirlo a decimal dan estos números monstruosos. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, esta es la comprensión del exponente en decimal. Obviamente, allá en el interior del almacenamiento está en binario. Y entonces uno dice, oíste, 2 a la 19, para completar la explicación. 2 elevado a la 19. ¿Qué número te da? 524.288. Listo. Perfecto. Porque en 19 bits, que es lo que me dice acá, yo podría escribir hasta este número. Pero mire que no se revienta todo el número, solo se coge una porción del número. Profe, ¿por qué no se coge todo? Vea, de arrancada hay que permitir los exponentes negativos y los exponentes positivos. Desde arrancada divida esto por 2. Y de arrancada quítele los extremos. No se permite cuando todos los 19 bits valen 0 o cuando todos los 19 bits valen 1. Antes hay que empezar a quitarle un montón de exponentes, porque ese exponente
hace que desaparezcan un montón de números que se puedan representar de esa manera. Profe, ¿y por qué no se permiten todos en 0 ni todos en 1? Porque los números que se guardan como exponente, y ustedes vieron que ahorita, permítanme, yo cierro la calculadora, dijimos que habían 2 signos en todo número real. El signo del número y el signo del exponente. Si tenemos que ponerle signo al exponente, entonces nos vamos a tragar un bit de estos bits que nos dicen que son los del exponente. Y eso suena a mal negocio. ¿Por qué suena a mal negocio? Porque vamos a perder precisión. Si el exponente es el corazón del número en coma flotante, mientras más restringido esté el exponente, menos precisa va a ser la representación de nuestro número real en nuestro formato de coma flotante. Entonces, ¿qué vamos a hacer, profe? Pues miren, si a mí me dicen que los números, para cualquier caso, en esta situación es el exponente. Suponga que los exponentes van entre -5 y 5. Pero, hombre, no guardemos el bit del signo. Entonces, ¿usted qué hace? Pues a todo exponente original le quita el signo. Si lo tenía negativo, lo pone positivo. Y si lo tenía positivo, lo sigue teniendo positivo. Oye, ¿y cómo hago yo eso? Pues cogiendo al exponente que le entreguen y sumándole un número. ¿Cómo así? Vea, si usted quiere que el -5 se le convierta en positivo, súmele 5. ¿Sí? -5 más 5, ¿cuánto da? 0. Y en computación y en matemáticas, el 0 es positivo. Ah, ok. Entonces, hay que aplicarle un sesgo al valor del exponente. Entonces, cuando el exponente se vaya a almacenar en la estructura del número en coma flotante que vimos, le sumamos un valor y ese es el sesgo del exponente. Entonces a mí me dicen, vea, para los de media precisión, los más sencillitos, el factor de control es 15. 15 es el número que hace al número del exponente siempre positivo. Oiga, profe, y cuando se vaya a operar, porque eso es lo que se hace para almacenarlo, para no tener que almacenar números negativos en el exponente, sino que el número negativo esté ahí implícito en forma de un número positivo. Cuando vayamos a operar con nuestro número en coma flotante, pues tenemos que reversar la operación para ahí sí tener el número como debe ser para poder hacer la operación bien hecha con los números en coma flotante. Y también, obviamente, para saber a dónde hay que correr la coma para hacer la operación. Ustedes entienden que la coma nunca se corre. Nunca. El número se opera tal y como está. Simplemente el exponente me indica dónde relleno de ceros para que el número como que quede como debe ser y se puede hacer una suma entre dos reales. Si a nosotros nos entregan estos dos números, supongamos, 1,34 por 10 a la 6. Y permítame, yo pongo este 6 en exponente. Eso. Ok. Y nos dicen, súmelo a un número que se parece a 3,77 por 10
a la menos 2, o para meternos en problemas con esos exponentes. Entonces, nos dicen súmelos. Entonces, uno podría ser muy despistado y sumar. Bueno, 4 más 7, 11. Y llevamos 1. 3 y 7, 10 y 1, 11. Y llevamos 1. Y ponemos la coma. Y 1 más 3, 4. Y 1 que llevábamos 5. ¿Cierto? Y decir que ese es el resultado. Y uno le pregunta, ¿y qué haces con esto de este lado? Tenés toda la maldita razón. Yo no puedo hacer la suma así tan pecho, tan derecho. Ocurre que este de abajo está como corridito, como muy para acá, de tal manera que la operación en realidad es 1, 3, 4, y hay que meterle otros 4 ceros, más 0, 0, ustedes me corregirán si me equivoco, 3, o hay que meterle otro 0 más, a la menos 2, dividido 100, no, ahí está bien, 77, y esta, bueno, y ahora sí puedo saber cuánto da esto, simplemente poniéndole igual acá. Eso sí es lo que hace el resultado. ¿Sí? Y observo lo que hice para escribirlo. Cogí cada número y lo convertí de acuerdo con la notación. Y esta notación es la misma que estamos viendo. Hay un número que tiene un signo y hay un exponente que debe tener un signo. ¿Ok? Y me dio este resultado. Entonces uno dice, oíste, ¿y vos qué vas a guardar? Antes seguramente guardaré 1,34, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Y eso tenés que guardarlo en este formato. Sí, entonces es este mismo número por 10 a la 0. Ahí nos quedó el resultado. Y resulta que 6 más menos 2 no da 0. Entonces, el exponente, ya vieron el uso que hice. Yo tenía los números almacenados así. Me dijeron, súmelos. Para sumarlos, tuve que convertirlos a los números reales que están representando. Y luego obtener un resultado. Y ese resultado, volver a llevarlo al formato en el que estamos guardando nuestros números. Entonces, eso que expliqué es lo que hace el dichoso computador. Pero hay que agregarle el cuadris que hay que meterle al exponente. ¿Sí? Entonces, ya se dan cuenta. El número en coma flotante que quiere representar un número real tiene un costo computacional interesante. Primero que hay que coger el dichoso número y partirlo en 3 pedazos. Averiguar cuál es el signo del número, eso puede ser medio trivial. Entonces ya tenemos un bit. Tenemos que coger ese número que está en binario y llevarlo a normalización, o sea, eliminar todos los ceros a la izquierda, eliminar el primer 1 y trabajar con el resto de bits que nos queden. Y luego de haber hecho toda esa situación para poder almacenar el número, hay que resolver el exponente. Y al exponente, para poder almacenarlo, hay que operarlo contra un número base o sesgo. Y entonces hay que hacer una operación de cálculo.
hay que llamar a la máquina que hace cálculos con números enteros para que me haga el favor de hacerme una pequeña suma entre un número quemado en hardware y el número que viene como exponente o el exponente que quedó después de haber hecho la conversión. Y ese resultado empaquetarlo en la parte del exponente de nuestro número, en coma flotante. ¿Sí? Y ahí sí lo tengo totalmente almacenado. Y después viene el chiste de hacer operaciones con nuestro número. Y para hacer operaciones con nuestro número, como se los traté de mostrar ahí en Excel, tengo que desenrollar el exponente. Tengo que agregarle un 1 a la parte significativa del número, al número pues que estamos hablando. Tengo que ponerle el signo. Y tengo que moverlo a izquierda o a derecha, tal como hicimos con ese 3.77 por 10 a la menos 2, o sea, rellenarlo de ceros para que quede en las mismas condiciones los dos números que estamos operando. Y ahí sí se le pueda decir a una máquina que hace cálculos con números enteros, hacer la operación. Apenas te dé, hay que volver a hacer lo mismo que les expliqué hace un momento al principio, porque el resultado es un número real, un número en coma flotante. Y eso hay que almacenarlo en algún lado. ¿Y cómo tiene que quedar almacenado? Pues con el formato de la IEEE 754. Signo, exponente, mantisa o significando. Hay que almacenarlo así. Entonces, es muy costoso desde el punto de vista computacional manejar los números reales de los científicos y los matemáticos. O cuando a mí se me ocurre hacer escribir este número acá. Sí, porque si, permítame, yo quito el 45 y si le digo a esto que me sume este y este, ahí está el resultado. Pero pasó todo lo que yo les acabé de comentar. Me lo muestra en decimal, pues porque ese es el formato que el Excel me muestra por default. Entonces, supongo que debe haber una forma de decirle, muéstrame todo en binario, llamando a alguna de esas funciones que tiene. Pero ese 174,6852, es que no tiene más cosas, si no, no va a tener más. Ahí tienen los 4 decimales de este número. Está guardado un 0 porque el número es positivo, el exponente en binario de ese número para que solo quede el 1 fantasma, el bit J, y que son el resto de números. Y venga, es que como no se puede representar en la calculadora, pero la red es tan buena papa con uno que hay convertidores de formato. Sí, hay calculadoras de ese asunto. ¿Ok? Entonces uno le mete aquí para simple o para doble precisión en el ejemplo y entonces se le dice a uno cuál es el número. Entonces, escribamos algún número medio cochino en real. Hay que escoger con redondeo, sin redondeo, eso pues ahorita o la próxima clase lo explicamos. Y entonces nos dice, vea, el numerito ese que usted introdujo redondeado, porque eso fue lo que yo escogí aquí, es el 123.456,789, que en 32 bits tiene, como es positivo, el primer bit es 0.
los bits del exponente. Entonces me dice que para la simple precisión, el factor de corrección es 127. Entonces, cogen 147 y le restan 127 y les da 16. ¿Sí? Entonces, 1, 1, 1, 1, con un número aquí, 1 puesto acá, es el 16. Y el resto del número, o sea, lo que vamos a guardar en binario, aquí me muestran el 1 fantasma, lo que se guarda es este de acá. ¿Sí? Y si me permiten, yo copio esa carreta y la meto aquí. A ver, clear esto. Déjame copiar. No, seleccionar, no, copiar. Era pegar, ¿cierto? Bueno, otra vez. A ver, Carlos González, si no te da el cerebro para copiar. Y a ver en este. Ahora sí déjame bien. Eso, pegar. Y estoy en la científica. Qué chido. En binario. No. Pegar. Eso. El decimal de lo que almacenaron, porque miren que yo no le agregué el 1 sería, lo que almacenaron es, visto en decimal, es el 7.413.861. ¿Ok? Si yo le agrego un 1 a esto, entonces permítame, yo borro, pongo un 1, déjame poner un 1, eso, y déjeme pegar otra vez, pegar, eso. ¿Me lo botó? No, yo estoy en Keyword. Eran 4 unos, me lo está botando. Me vas a hacer escribir todo ese numerote miserable. Ven y yo lo copio con este 1 acá. Aquí, lo que yo quiero hacer es esto. Aquí, yo quiero hacer esto. Inicio un 1, ahora sí. Lo copio y lo meto aquí en la calculator. Ahora sí, pegar. Eso. El número guardado es 15.802.469, visto como si fuera un número entero, pero nosotros sabemos que aquí esto es coma, y esto hay que interpretarlo netamente como un número decimal, en el sentido pues que es la parte fraccionaria, no un número decimal, un número fraccionario, eso es lo que debería haber dicho. Pero obviamente no se va a operar así porque hay que meterle el exponente. Y a mí me dijeron que el exponente, ¿dónde es que está esta página? El exponente es este de acá. Y lo copio y me vengo para acá, para la calculadora. Corremos esto. Digámosle pegar. Y me dicen que están guardando el 143. El 143. Listo, perfecto. Ok. En hexadecimal, este es el número que queda almacenado en esos bytes, que representa ese número que estamos, número real que lo representamos en simple precisión en este formato. Eso es lo que nos queda almacenado. Entonces uno lee eso en memoria y ahí no está el número, eso no lo entiende nadie. ¿Viste de dónde sale ese número? Vea, yo les muestro por lo menos los números en estos bits. El primer bit es 0. El segundo bit es 1. Bueno, aquí es numerado de 31 a 0, pues en la formalidad del assembler, pero yo creo que ustedes me entienden. El primer bit 0, el segundo 1, el tercero 0, el cuarto 0. Entonces el número, el primer dígito hexadecimal, recuerde que cada 4 bits se hace un dígito hexadecimal. El primer número es 0100, el 4. Yo le muestro en la calculadora. Borro esto. 0100.
el número 4, ¿ok? Luego seguiría el 0, que ya me comí estos dos ceros, el 0, 1, 1, 1, para hacer el segundo nivel. 0, 1, 1, 1, el 7, ¿sí? Entonces, cuando veamos en estudio, por ejemplo, una aplicación que maneje números en flotante y nos vayamos a la memoria, pero este es el apuntador, el stack. Venga, es que aquí no hay ¿dónde estarán estos números? Por acá abajo, 0. A ver, yo me voy a lo mismo que siempre me he ido, a ver si por ahí están guardaditos esos 40, 40, 0, 0. No, por aquí no están esos números. Ahorita los buscamos. No me digas que estés por aquí. Entonces, cuando uno busca los números, de pronto encuentra cosas así. Y uno dice, ¿y esa caspa qué es? Y uno dice, ese es el número real, el número en coma flotante. Sino que tenés que empezar a leer, según el formato, cada dígito hexadecimal, cómo se forma en binario, para que sepas cuál es el signo que guardaron como exponente y que guardaron como significando, agregando el 1 invisible, el bit J. ¿Sí? Ok, esa es como más o menos la historia de la postura de la computación frente a los números reales representados por ese estándar. Ese estándar lo utilizan pues todas estas máquinas. Ese estándar 754 de la IEEE para el manejo de los números en coma flotante. Ok. Me vengo acá a nuestro código para echarle una miradita a un programa que nos va a hacer una suma de dos números reales y nos va a mostrar el resultado. ¿Sí? Muy bien. Pero para poder yo hacer esta explicación, les tengo que contar que nos fuimos a otra máquina. Ese estándar IEEE 754 se implementa a nivel de circuitería electrónica dentro de los procesadores modernos como el coprocesador matemático de antes. ¿Sí? En la actualidad se llama la máquina de procesamiento flotante o la FPU. Entonces tenemos la CPU, la unidad central de procesamiento, nuestro procesador. Y dentro de ese procesador aparece otro procesador más pequeño, especializado, que se llama la FPU, la unidad de procesamiento flotante. Y como es una máquina completa como procesador, tiene todo lo que un procesador necesita, entonces a nivel de código ensamblador hay que decirle al procesador, ya vengo con esto otro, que la aprenda. ¿Sí? Explícitamente desde el software hay que indicarle al procesador de que prenda la FPU, porque vamos a hacer cálculos en coma flotante. Esa instrucción finit no la habíamos visto en ningún código anterior, porque en ningún código anterior habíamos trabajado números en coma flotante. Todos nuestros números habían sido enteros, pero aquí necesitamos activar la máquina, energizarla. Esa finit tiene un efecto
eléctrico y electrónico. Se le da enable a una línea de alimentación dentro del procesador hacia la FPU. Se cierra el circuito y se permite la alimentación, y ya el circuito, al estar energizado, ya activa sus entradas y salidas para recibir y entregar datos. Sí, más o menos esa es la idea. Por dentro va a hacer los cálculos que hace cualquier procesador: sumar, restar, comparar, mover datos, cargar datos, pero escrito a nivel de ensamblador en términos de la máquina FPU, de la unidad de procesamiento flotante. Entonces, uno racionalmente, en lo que hemos visto hasta ahora, siempre le deben presentar cuáles son los recursos del procesador que se pueden acceder a nivel de programación de bajo nivel. Y entonces, hagamos eso. Nuestra máquina de 32 se mantiene sin ningún problema en este display. Si quiere, pues la quitamos. Mire que incluso se llama CPU. Y la otra opción es punto flotante. Si quiere, quitamos la CPU. Porque efectivamente no vamos a trabajar con el procesador central. Ningún cálculo que haga este código en Assembler que estamos viendo tiene que ver con las máquinas del procesador central. Esto es otro procesador completamente diferente y que no entiende de enteros, solo entiende de reales o de coma flotante. Profe, pero entonces yo tengo una operación en la que hay enteros y reales. La escribimos allá en el alto nivel, una operacioncita que contiene una variable entera y una variable real. Y las mandamos a sumar, multiplicar, dividir, no sé qué cosa voy a saber que ustedes intentan hacer con la instrucción. Pues en todo caso vamos a operar los dos números. Y los números enteros se operan en las máquinas de cálculo de la CPU y los números reales se operan en las máquinas de cálculo de la FPU. Y entonces, ¿a qué acuerdo llegamos? Pues la lógica de ingeniería dice que si prendiste una máquina, tírale todo a esa máquina. Por lo tanto, los números enteros que tengan alguna injerencia en una operación con números reales se tienen que convertir en reales. O si no, el sistema no va a saber hacer la operación. Entonces, ustedes también entienden que desde el lenguaje de programación de alto nivel, que vía su compilación de algún código fuente va a llegar a este nivel de ensamblador, tiene que advertirnos de qué posibilidades tenemos disponibles para operar enteros con reales. ¿Sí? Algunos lenguajes tienen restricciones. Le dicen a uno, si en una comparación, amiguito o amiguita, usted me pone un real y me pone una constante, la constante me la pone real. Porque si no, el compilador, o hago que el compilador le marque warning o incluso error. Porque me tiene que poner todo en términos de la misma cosa. Porque desde el lenguaje de alto nivel lo comprometen a uno como programador a programador a que, como usted sabe de arquitectura, entiende que cuando se pone a jonjolear los números reales, hay que activar una circuitería especial en el procesador. Eso no es imaginario, eso no es una capa de abstracción. El número real implica prender la FPU, si no, no hay cálculo con reales, fin de la historia. Ya, no se metan más en redes. Y como de pronto le mencioné, al prender ese procesador,
esa FPU, va a haber consumo mayor consumo de energía y por lo tanto mayor generación de calor. Y el refrigerante del sistema procesador, el que sea, tiene que empezar a funcionar. Entonces, sí tiene efecto significativo. Calcular en real consume más energía. Por eso, si la aplicación no necesita un real, bienvenida a la aplicación en enteros completica. Porque si tiene implicancia a nivel de hardware. Que a usted se le ocurra declarar una variable real, según él se lo permita su lenguaje de programación, o meterle constantes reales al código. Decida si lo necesita así. Ya en esta clase le dijeron que esa cosa sí tiene efectos reales, no es imaginario. Ya vieron todo el proceso de almacenar, todo el proceso de calcular con reales expresados en formatos de coma flotante. Y encima de eso, para que todo eso ocurra, hay que prender un bombillito, diferente a los que ya estaban prendidos. Entonces, siempre esa consideración a la ingeniera o ingeniero de software sobre los alcances de la aplicación en el manejo de valores. ¿Se necesitan o no se necesitan? No ajonjolee las cosas si no se necesitan. Mire que el Excel es imperativo en eso. 5,0 me lo guardo como 5. Me lo representa como 5, me lo deja como 5. ¿Yo para qué voy a convertir 5,0 a real si eso no tiene parte fraccionaria, por favor? El usuario no dijo 5,0001, dijo 5,0. Déjelo en 5. Ya aquí ya sí le pusimos la coma. Ah, bueno, ya nos metimos con los reales y el Excel nos tiene que responder en esos términos. Pero él también me combina y me dice, el computador es entero. Si no necesitamos reales, que no hayan reales, por favor. Muy bien. Nuestra máquina flotante trabaja con 8 registros de datos y los trabaja en forma de pila. En los registros de 32 bits que hemos visto en los códigos anteriores, cada registro es independiente del otro. Aquí, esos 8 registros de ST0 a ST7 forman una pila y más enredado aún la estructura de datos. Es una pila circular en la que el último elemento está conectado con el primero. Se hace wrapping, se busca al primer registro disponible en la pila de registros flotantes para usarlo en la operación, en lo que se requiere hacer. Si es una pila, por más que sea circular, con wrapping, necesita un apuntador a la cabeza de la pila. Entonces necesitamos implementar eso. ¿Sí? Como observan, no hemos arrancado la depuración por ejecución. Todos los valores almacenados están representados como números reales. ¿Sí? Hay un signo del número, una parte entera, el punto de los gringos, para nosotros es coma, y la parte fraccionaria. A continuación, la letra E, que es simplemente de edición, el valor del exponente. Todos tienen ese formato. Obviamente esto es edición.
nosotros ya sabemos qué es lo que hay empaquetado realmente como número. Signo exponente mantisa. El número de bits que se utilizan tanto para el exponente como para la mantisa me dicen la precisión del número, qué tan cercano al número real del usuario estoy almacenando en el computador. Existen otros registros: control, stat, tax, EIP y EDO, ¿cierto? Vamos a echarle una miradita a cada uno de ellos, más o menos qué es lo que nos está diciendo. El registro de control va a almacenar dos cosas. Y el hecho de que esto sea un procesador aparte y que tenga que manejar los datos de otra manera diferente a como lo hacen las máquinas de Turing, o sea, el resto de la CPU, hace que esta FPU no sea una máquina de Turing. Ahí está la situación. Y les cuento que esa conformación de máquinas no es extraña, incluso es biológica. Se entiende que del 100% de células que tenemos cada uno de nosotros en nuestro organismo, solo el 47% de esas células son humanas. El otro 53% de nuestras células, o sea, cuando yo me peso y la báscula me dice, negro, pesa 65 kilos, entonces yo digo, más o menos la mitad de esos kilos, un poquito menos, son humanos. El resto son bichos que viven en mi cuerpo, tanto para ayudarme, como para enfermarme, como para simplemente utilizarme como su casa y no hacerme ni bueno ni malo. Simplemente están ahí, me cogieron de casa, pero ni me perjudican ni me benefician. Pero ahí están. El 53% de nosotros es ajeno. O sea que cuando uno ve a una persona, en realidad debe, no sé cómo se hará eso, partirla a la mitad, y eso es lo que es realmente uno. Lo que también eso avisa es que el 53% de nuestros pensamientos posiblemente sean generados por sustancias que arrojan esas células que no son humanas y que mi organismo reacciona, específicamente mi cerebro, reacciona a esas sustancias producidas por esas células con cierto tipo de pensamiento. Esto es una experiencia personal, eso no tiene que ser científico. Yo creo que, porque yo he hablado con mucha gente, y por eso se los propongo a ustedes, uno debe aprender a diferenciar cuando está pensando con sus células humanas y cuando está pensando con las células ajenas que están dentro de su cuerpo. Casi que la ciencia ratifica que toda persona son dos personas de arrancada: la persona humana y la persona no humana que habita dentro del cuerpo de cada uno de nosotros. Entonces, ya dejando ese tema, el coprocesador matemático, o sea, nuestra FPU, no actúa como una máquina de Turing porque necesita memoria pasada. La máquina de Turing también necesita memoria pasada, pero esa memoria pasada, y no sé si suene tonto decir memoria pasada, lo que quiero decir es que como estoy hablando de artefactos físicos, de circuitos electrónicos, entonces para la electrónica hay memoria pasada y memoria actual.
en el sentido de que la memoria actual es los valores de voltaje que tengan los elementos electrónicos dentro del circuito, y que la memoria pasada son los valores que tuvieron esos elementos y que fueron registrados y almacenados en otros circuitos electrónicos, ¿sí? Entonces, la máquina de Turing sí necesita la memoria pasada, el valor de una variable. ¿En cuánto va la variable, por favor? Para poder hacer la instrucción. Pero la máquina de Turing, como la diseñó el doctor, dijo que su memoria era un elemento aparte del procesador, ¿sí? Aparte. Entonces, por eso en la computación tenemos las variables, en el sentido de que sí se necesita memoria pasada para computar, pero no hace parte de la máquina que hace los cálculos. En cambio, en la FPU, nosotros necesitamos llevar registro de la última instrucción de 3 formas. Necesitamos saber cuál fue el código de operación, o sea, cuál fue la instrucción que se mandó a ejecutar por última vez. ¿Sí? Necesitamos la dirección completa de esa instrucción. O sea, necesitamos la instrucción ya decodificada, o sea, cuál era el código de la instrucción que se ejecutó. Pero también necesito toda la instrucción que se ejecutó. Y adicionalmente necesito, si la instrucción utilizó algún operando, algo de memoria, algo que no estuviera en estos registros de ST0 a ST7, también necesito un apuntador, o sea, la dirección de ese operando que se trabajó. O sea, las máquinas de cálculo en coma flotante con números reales necesitan manejar memoria completa de qué fue lo que pasó en la última instrucción. ¿Por qué? Porque como los datos se calculan en los registros de la FPU, pero esos registros son una pila circular y el apuntador de la pila va a cambiar cada vez que se realice una operación. Si hay alguna situación que yo debo considerar para ejecutar la próxima instrucción, es saber posiblemente en dónde quedó guardado uno de los datos de la anterior instrucción. Y la única forma de averiguar en una pila circular en dónde queda alguno de los datos es conociendo qué fue lo que se hizo y por lo tanto determinando hacia dónde se movió el apuntador de la pila. Se acordarán que en una pila el único dato importante es el que está siendo apuntado por el apuntador a la cabeza de la pila, pero de todos modos la pila tiene datos y esos datos, si no se borraron, pueden ser utilizados. Ese es el razonamiento de esta máquina. Entonces, el costo de que sea implementado como una pila circular y por lo tanto se necesite un apuntador, requiere que se almacenen esas 3 cosas. Un costo más adicional de la computación en coma flotante. Entonces, nuestro registro de control utiliza los 11 bits de más abajo, o sea, estos 8 más 3 bits que hay en este 2, los 3 bits más de más abajo, para guardar el código de operación de la instrucción que se ejecutó inmediatamente antes. Los otros 5 bits que me están sobrando ahí, los voy a utilizar para hacer control de excepciones. O sea, de cierta manera, para hacer enmascaramiento de errores. Porque con mis números enteros podrían ocurrir solo 2 cosas. Que la operación diese
o demasiado pequeña o demasiado grande y por lo tanto no se pudiese haber almacenado el resultado correctamente en el tamaño de los registros. Y entonces lo llamamos underflow u overflow. Pero resulta que cuando yo calculo con coma flotante, los resultados pueden ser más infinito, menos infinito. Una cosa que no es un número. Y uno dice, hijo de pucha, entonces no es tan trivial mandar a operar la máquina de FPU. Hay que estar pendiente de un montón de cosas que puedan dar como resultado. No son 2, ya son 4 cosas que van a dar como resultado. ¿Sí? ¿Cuáles cosas? Que haya un número válido, que haya un 0, que haya un número de esos raros o que esté vacío. Entonces van a necesitar mucha más información. El registro STAT, ¿sí? Ese registro lo vamos a utilizar para especificar el método de precisión y redondeo. Entonces me tengo que meter en ese tema. La norma, la IEEE 754, dice que hay que enfrentarse a ciertas situaciones. Y es que cuando estamos operando con números representados así en coma flotante, el resultado lo vamos a tener que aproximar a algún número. Profe, ¿por qué se da eso? Porque el efecto de operar con números fraccionarios hace posiblemente que el número fraccionario crezca. Si yo hago una multiplicación, permítanme, yo les muestro eso. Si yo cojo 7,99 y lo multiplico por 5,98, pongo primero los operandos y luego pongo la operación. Ustedes vieron que pasamos de 4 dígitos en la parte fraccionaria a 4 dígitos en la parte fraccionaria del resultado. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y el sistema me aguanta esos 4 dígitos fraccionarios? La respuesta puede ser no. Ok, pero que no me lo resista no quiere decir que yo no pueda dar un resultado. Entonces la pregunta es, oiga, si hay que convertir el 7802 a solo 2 dígitos, ¿eso cómo queda? Entonces, la norma y nuestra experiencia nos dice que hay 4 formas de hacer ese redondeo. La primera es redondee al número par próximo. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, si yo aplico eso, el 2 ya es par, el 0 ya es par, entonces yo no tengo que redondear a nada, entonces el número queda en 47,78. Segundo, método de redondeo. Redondee hacia arriba. Redondeo hacia arriba. Entonces, el 0,2 me hace que este 8 se convierta en 9. Me dicen, redondee, tercer método, redondee hacia abajo. Entonces mi número va a quedar así. Algunos pueden dar el mismo resultado. Y el otro método es trunque, elimine. Entonces me queda 47,78. Pero observarán que aunque predomina hay un posible valor diferente, este de acá. Y puede ser que 78
lo hunda 1 y 79 lo salve. Yo que voy a ver ese número qué significa y todo dependerá de la aplicación. Pero entonces sí es importante escoger el tipo de redondeo con el que se va a trabajar. Por default se redondea al número par siguiente. Entonces, de acuerdo con eso, si yo saco 2,95 y tienen que representar eso en un solo número fraccionario, saqué 2,95 en la materia, y tienen que representarlo en un solo número fraccionario, en solo dígito fraccionario, perdón, ¿cuál es el par que le sigue al 9? Bueno, perdón, ¿cuál es el par que le sigue al 5? Ah, entonces es el 6, ¿sí? ¿Cuál es el par que le sigue al 9? Perdón. ¿Cuál es el par que le sigue al 9? Ah, es el 0. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que le hicimos? Al 2,95 le terminamos sumando 0,11. Y al sumarle 0,11, entonces el 2 se me va a convertir en 3. ¿Qué hace el sistema del ITM? Nos registra esto porque después de haber hecho esto, elimina por truncamiento el dígito fraccionario más a la derecha. Entonces nos queda, a ver, porque es que aquí ya el Excel no me está dejando escribirlo. Digámosle explícitamente que es 1. Eso es lo que me queda a mí registrado en la calificación. Pero mire la vuelta rara que da esta cosa. A mí la materia me queda en 2,95, el sistema me la sube a 3,06 y el mismo sistema me la deja en 3,0. Entonces, claro, el sistema que sigue la norma lo castiga a uno o lo premia, porque ya 2,94 me va a mandar al 2,9. ¿Cierto que sí? Entonces, el sistema tiene una preguntita metida en la mitad. Si el segundo dígito fraccionario es 5, menor que 5 o mayor que 5. Listo, entonces no va a ser toda esta vuelta de llegar al 3,6 y después al 3, sino que solo hace esa pregunta. Si el segundo dígito es tal o tal. Y entonces el software está haciendo el redondeo, la aplicación está haciendo el redondeo. Lo que yo sé es que si uno hace las operaciones del porcentaje del evento evaluativo por la nota, es posible que le den muchos dígitos fraccionarios. Y entonces, ¿a favor de quién van a trabajar esos dígitos fraccionarios? ¿A favor suyo o a favor de la norma? Por eso es que hay que meterle la mano por software, porque si le pusieran a uno la nota por la norma, posiblemente uno hubiese perdido algunas materias. ¿Sí? Más o menos esa es la historia. Ok. Entonces, estábamos hablando de que nosotros necesitamos determinar el método de precisión que vamos a trabajar. Y necesitamos en este stat también almacenar el apuntador al tope de la pila. Y para eso se va a comer 3 bits. Porque como son 8 registros, para representar 8 elementos, necesito del 0 al 7. Y para representar del 0 al 7 necesito 3 bits.
Ok. El registro tags me va a decir, ya que tiene, como observan, tiene 2 bytes, y si tiene 2 bytes, tiene 16 bits. Y si yo cojo de a 2 bits, quiere decir que tengo 8 parejas de 2 bits, que son exactamente 8 los registros de la pila circular de la FPU. El registro tags me va a decir de qué tipo es el dato que está almacenado en cada uno de los registros. Si vale 00, para el registro correspondiente, me dice que ese registro tiene un dato válido almacenado. Si vale 01, me dice que tiene almacenado un 0. Si me da 10, me dice que tiene un bicho raro guardado ahí. Un valor de esos que da la computación, pero que ni la matemática ni la lógica saben qué hacer con ese dato. Eso es un resultado, pues no sabemos ni qué hacer con eso. Y si vale 1, quiere decir que el registro está vacío. Y como vemos en la arrancada de esta ejecución, que seguramente no la terminamos hoy, solamente estábamos explicando esto, pero necesitaba pues depurar para ver los registros. Aquí me está diciendo que todo vale 1 en ese registro, entonces eso quiere decir que todos los registros están vacíos. Ahí los vemos con valor de 0 y deberían de decir que vale 0. No, se pone en este registro que tal registro de la pila circular de la FPU tiene 0 porque realmente le almacenaron un 0 o el resultado de una operación dio 0. Ok. Les dije ahorita que como esto no es una máquina de Turing, que necesita memoria pasada, entonces el registro EIP, que no es el instruction pointer clásico de nosotros, sino que es el apuntador a la última instrucción ejecutada. Y el registro EDO es un apuntador al último operando utilizado para hacer cálculos de coma flotante. Ok, ingenieras e ingenieros, no los molesto más por hoy. Eso era lo que yo quería lograr el día de hoy con ustedes. La próxima clase vemos ese código que está ahí, ya después de haber visto cómo funciona esa FPU. Con mucho gusto, comentarios y preguntas. Okidoki, les agradezco mucho la asistencia a clase, se cuidan bastante, nos vemos el viernes, muy amables. Realmente, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Estén muy bien. La A segunda ustedes. entrega de esa materia es en este mes, el mes que viene. La segunda entrega de esta materia fue el domingo pasado. Ah, bueno. La tercera sí creo que es ahorita en octubre. Fíjate por favor en el compromiso académico. Ah, bueno, pues. Para el 10, para el 10, compa. Para el 10 de octubre. Sí. Listo, gracias ingeniero. Gracias, profe. Que esté Del bien. 4 al 10. A ustedes que estén muy bien. Detengo la grabación.